y Juliana Gaviria, las ambas son miembros activos del grupo de interés de psiquiatría, y nos acompaña también el día de hoy el doctor Boris Julián Pinto. Él es especialista, magíster y doctorado en bioética de la Universidad del Bosque, médico de la Universidad Nacional y doctor en bioética. ¿Listo? Muchísimas gracias. Y ya comenzamos. Bueno, buenas tardes para todos. Pues como ya les comentó María José, pues hoy vamos a hablar un poquito sobre la perspectiva bioética, pues que aborda a todo lo que tiene que ver con el manejo del paciente psiquiátrico. ¿Sigue, Isa? Esta pues es la bibliografía que usamos para la charla. ¿Sigue? Las leyes. ¿Sigue? Entonces, pues para empezar, digamos que queríamos empezar con esta frase de Nelson Mandela que dice que privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Esto lo decimos porque, sigue Isa, queremos que sea como el gran mensaje y lo que se lleven, digamos, hoy a su casa de esta charla, y es que las personas con enfermedades mentales son sujetos titulares de derechos sin importar la enfermedad que tengan y si esta pone o no pone, digamos, en tela de juicio su capacidad para decidir, siguen siendo sujetos titulares de derechos y hay que tratarlos como tal. Siguiente. Entonces, primero vamos a hablar de ciertas particularidades que hacen que la ética sea un tema particularmente desafiante en psiquiatría. El primero es que pues, el psiquiatra tiene la responsabilidad de poder emitir juicios sobre el paciente, es decir, el psiquiatra usualmente tiene la responsabilidad de tomar la decisión de su diagnóstico, y pues basado en esto pues tiene una responsabilidad muy grande sobre pues lo que podría venir el paciente. El segundo es que es una disciplina cargada de Isa, ambigüedades. qué pena interrumpirte, es que casi no se te escucha como bajito y un poquito como tapado el micrófono. ¿Así me oyes mejor? Ya, perfecto. Entonces, bueno, pues voy a repetir. Pues el primer dilema es que pues, el psiquiatra tiene la responsabilidad de poder emitir juicios sobre el paciente que puedan generar consecuencias drásticas sobre este. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que el psiquiatra pues es principalmente responsable del diagnóstico del paciente, pues de manera, pues en base a la experiencia y la situación de este. Entonces va a tener unas consecuencias muy grandes y pues por eso es uno de los únicos responsables de las consecuencias del paciente. El segundo es que es una disciplina cargada de ambigüedades, es decir, pues la psiquiatría está basada en ciertos criterios en donde no podemos especificar alguna lesión específica o alguna etiología particular. Entonces hay una baja precisión de los límites y eso hace que sea mucho más difícil navegar con precisión pues los que encontremos dentro de esta. El tercer dilema es que pues el paciente, pues el objeto de su tratamiento, de su exploración, va a ser la conducta humana de este, es decir, que el paciente no va a poder separarse objetivamente de su médico, ya que pues sujeto y trastorno son lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pues, la misma conducta del paciente va a ser el mismo objeto diagnóstico. Y es por esto que también el paciente psiquiátrico se ve mucho más vulnerable a la hora de enfrentarse médicamente al psiquiatra. Y la última es que la relación médico-paciente es un instrumento para la exploración, y tanto para la exploración, tanto como al tratamiento del paciente. Y esto pues se devuelve otra vez a este dilema que los pacientes psiquiátricos se ven muchos más indefensos y muchos más vulnerables respecto al psiquiatra que en las otras especialidades médicas. Entonces, basado en todo esto, pues la idea sería hacer un pequeño contexto histórico sobre lo que ha sido la historia de la bioética y de la psiquiatría. Pues formalmente se inició el estudio de la bioética en la psiquiatría en el 1970, desde la perspectiva tanto del terapeuta como la naturaleza de la enfermedad y el entorno cultural, religioso, social. Esto nos habla de que pues, es una ciencia muy reciente y pues tiene varias particularidades que han conllevado a este momento. Pues como manera inicial, en el periodo greco-latino, en Grecia no hubo menciones sobre la locura ni sobre los problemas psiquiátricos. Sin embargo, se van a establecer los conceptos pues, fundamentales del profesionalismo, como son la beneficencia y la confidencialidad, principalmente a través del juramento hipocrático. Más adelante en Roma se va a crear el concepto de la persona incompetente, que va a considerarse una persona limitada a sus propios derechos, por lo que se le va a poder asignar a ciertos familiares o ciertos individuos para poder tener control sobre esto. Este concepto pues, se creó más que todo sobre el control de las propiedades fiduciarias en los pacientes
pues con enfermedades que lo hacían pues, ser considerados incompetentes. Entonces se podía nombrar a un tercero para que pudiera manejar las propiedades fiduciarias y pues las propiedades del mismo paciente. Ya más adelante, pues en la época medieval, va a haber una exploración más cercana de lo que significa pues, el paciente psiquiátrico, que en esa época se convenía, se llamaba pues, a los locos, por decirlo así, pero pues esto no iba a ser visto desde el punto de vista médico, sino principalmente desde el punto de vista religioso. Dentro de cada religión pues había una cosmovisión diferente, sin embargo, por ejemplo, dentro del Islam, al paciente psiquiátrico se le consideraba como pues se les consideraban unas personas que eran amadas por Dios y pues que habían sido bendecidos por cierta capacidad profética. Entonces a estos individuos principalmente pues se los internaba de cierta forma con el médico, pero se les brindaba un tratamiento pues igualitario del médico, cosa que pues fue única en su época. Desde el punto de vista judío, pues los locos, entre comillas, eran considerados víctimas de alguna enfermedad, y desde el cristianismo se consideraba una cosmovisión similar. Sin embargo, se considera que a estas personas debería darse un tratamiento humanitario. Es a partir de esto que se empiezan a crear centros pues de cuidado para estos individuos, en donde pues, el pilar principal era el tratamiento humanitario y compasivo de estos. Sin embargo, con el declive del Imperio Romano, pues empezó a disminuir el número de fundaciones, por decirlo así, que recibían a estos pacientes, y en el siglo XVI y XVII se va a empezar a aumentar el número de hospitales, y pues va a seguir basado en este mismo principio cristiano, donde se va a exaltar la caridad y la comprensión. Durante la Revolución Francesa, pues hubo varios cambios. Pues el tratamiento médico de los enfermos mentales era pues, realizado de manera, no había un éxito médico todavía respecto al tratamiento de estos individuos. Sin embargo, se empezaron a generar hipótesis lesionales sobre la etiología de estos pacientes. Esto fue importante porque se va a empezar a considerar que hay algo que esté causando esta condición en estos pacientes. Sin embargo, esta misma hipótesis en donde se va a atribuir la culpa a ciertas lesiones orgánicas va a justificar el uso de terapias destructivas. Entonces, ¿qué va a significar esto? Que van a empezar a experimentar con terapias de electrochoque, terapias invasivas quirúrgicas, y después esto va a ser todo realizado sin el consentimiento necesariamente del paciente, sino como una herramienta de tratamiento para su rehabilitación. Pues esto pues entraba mucho en conflicto con el concepto cristiano de la época, en donde se les debía dar un tratamiento compasivo. Entonces ahí empezamos a ver dos pues, frentes respecto a estos pacientes sobre qué se debe realizar sobre estos. Más adelante, pues cuando se realiza la consolidación del individuo como consecuencia de la sociedad, se va a empezar a considerar al paciente como víctima de su ambiente social. Entonces así, pues de esta manera, el paciente se va a poder considerar que su enfermedad puede ser socializada, y pues si puede ser socializada, puede ser rehabilitada. Y asimismo se va a empezar a ver un pronóstico optimista respecto a la curación de estos pacientes, algo que nunca antes pues, se había considerado. Entonces vamos a tener la introducción de personajes como Benjamin Rush, que es un doctor que en el siglo XVIII, que empezó a tener ideas de contención para estos pacientes en donde se pudieran tratar de manera humanizada a pesar de ser difíciles. Pues el manejo principal, pues, por el que es más reconocido, es la silla tranquilizadora, en donde se contenía el paciente en la silla y se ponía en una posición eh, angulada, en donde se creía que la nueva circulación de este paciente pues iba a estimular su temperamento. Pues en el siglo XIX vamos a tener a un personaje que se llama Thomas Percival, que es uno de los doctores más importantes respecto a la bioética, en donde este va a escribir muchísimos tratados sobre la declaración de la ética. Entonces en estos va a hacer dos anexos importantes sobre el paciente psiquiátrico, en donde va a decir que en el tratamiento de estos pacientes hay un conflicto entre la asistencia humanitaria, que es el tratamiento humanizado del paciente, y la necesidad de preservar el orden, que va a ser la necesidad de contener al paciente en caso de representar un peligro. Pues esto no vino pues sin consecuencias. Pues estas declaraciones de Percival eran muy asociadas también a un control importante de los manicomios y de los pacientes que eran internados en estos lugares. Entonces, se va a fomentar inspecciones constantes del manicomio, se va a hacer un ingreso estrictamente con certificado médico. Esto es importante porque pues anterior a esto, pues, los hospitales, los manicomios, pues
no venían vistos bajo ninguna regulación. Entonces, Tomás Percival, a través de sus declaraciones éticas, va a empezar a generar estas limitaciones sobre qué define en esta los pacientes seguir siendo tratados humanizadamente, mucho menos maneras de curación, al hacer la psiquiatría una ciencia tan naciente en donde no haya tratamientos establecidos. Esto va a hacer que pues, el constante cercano y amable constante de los curadores se vea Hola a todos, disculpen, estamos teniendo problemas de conexión en este momento. hola, qué pena, se me fue la conexión, ¿ya me oye? Sí, sea perfecto. Sí, te escuchamos. Muchas gracias, qué pena. Aquí, listo. Entonces voy a repetir pues, esta diapositiva. Pues con la naciente psiquiatría, pues no van a haber tratamientos establecidos respecto a estos pacientes. Entonces lo que sucedió fue que cada vez iba a haber un pesimismo más grande respecto a la curación de estos pacientes. Esto generó que hubiera una sobrecarga de pacientes en los hospitales, ya que no iban a tener maneras de salida y pues iba a verse pues, contra el contacto cercano y amable constantemente. Iba a generar que estos pacientes se sintieran como almacenados en estos lugares, ya que solamente eran internados ahí sin ningún tipo de salida. Esto hizo que el hospital se empezara a degradar a un almacén y por eso se le llama el almacén de humanos. Eh, pues el paciente internado iba a tener muy pocos derechos y no era considerado curable, por lo que solo era de alta si se convertía normal, es decir, productivo, si fallecía o si era sacado por su propia familia. Sin embargo, esto no era muy común y los supervisores de las instituciones mentales iban a tomar la mayoría de decisiones sobre sus pacientes. Aquí entran personajes como el Dr. Worthington Hooker, en el que va a abogar por el confinamiento de sus pacientes al no ser curables mediante un régimen donde se va a ocupar el paciente mediante distintas actividades, más allá de darles un tratamiento específico. Entonces, pues aquí hay un ejemplo que fue mencionado en Estados Unidos, en el de una mujer llamada E.P.W. Packard en Illinois, donde fue internada por su esposo, que era un pastor protestante, bajo la premisa de que sus creencias liberales iban a ser una amenaza para corromper a sus hijos. Pues esta mujer fue puesta en libertad tras unos años pues, de abogar por su propia sanidad. Sin embargo, su marido la retuvo en su propio domicilio e intentó internarla por múltiples ocasiones. En 1864 pues, fue declarada sana y pues, la paciente va a emprender una campaña ardua en la que los pacientes no sean internados necesariamente por expresar una opinión. Es aquí donde empezamos a ver una delimitación mucho más clara de lo que significaría un paciente loco, un paciente internado, en el que el paciente no deba necesariamente ser considerado internado por sus propias creencias. Entonces, a partir de esto, pues en el siglo XX vamos a empezar a tener una mayor regulación, en donde se van a generar cuestiones éticas sobre nuevos procedimientos e intervenciones, ya que se van a empezar a dar el paso para la experimentación sobre estos pacientes. Dos ejemplos muy famosos fueron el del doctor Bartholow, en donde realizó una estimulación eléctrica en la superficie cerebral de un paciente que tenía un cráneo ulcerado. Este paciente murió a los pocos días
y pues fue muy sonado y muy controversial porque pues se refería así que un paciente no debe ser manipulado en un tratamiento donde se pueda poner en riesgo su vida sin importar que los beneficios para la ciencia sean mucho más grandes. También tenemos el caso del doctor Roger, que era el administrador de un instituto mental que hizo intervenciones sobre órganos genitales femeninos para las propias investigaciones. De nuevo, pues se ve que estos pacientes no eran considerados como individuos dignos, ya que se manipulaba sus cuerpos de manera, pues, esporádica sin su consentimiento. El doctor Russell va a empezar a cuestionar todas estas investigaciones y va a empezar a cuestionar el pesimismo acerca de la curación y la exploración de los derechos de estos pacientes. Eh, y pues finalmente esto nos va a llevar a Colombia, en donde pues se va a empezar, esto pues va, todas estas consecuencias, esta exploración ética, nos va a brindar al siglo XX, donde se van a empezar a investigar más formalmente las teorías que van a hacer la etiología de estos trastornos psiquiátricos. Se va a empezar a explorar la teología biológica, la teología psicodinámica, que se va a enfocar no solo en el establecimiento de qué significa ser un paciente psiquiátrico, sino en la curación de estos. Pues en estas épocas, pues que fue el inicio de los siglos XX, vamos a tener mucho, pues la Segunda Guerra y la Primera Guerra Mundial, además de varios conflictos bélicos en donde se realizó muchos procedimientos quirúrgicos invasivos sobre pacientes indefensos, como fue el concepto de la lobotomía y la exploración de los psicofármacos. Esto va a hacer pues, que el abuso de estas técnicas psiquiátricas nacientes empezara a haber una pérdida de confianza en la psiquiatría. Mediante esto pues, se creó el movimiento de la antipsiquiatría en los 60, en donde se iba a considerar que el paciente psiquiátrico no era necesariamente enfermo, sino que era un paciente que era reprimido en contra de su voluntad dentro de su propia sociedad. Pues todo esto generó que hubiera una baja confianza en lo que era la utilidad de la psiquiatría y pues sus propias metodologías. Sin embargo, pues en los 80 se logró reformar la psiquiatría y poder reconvertir el manicomio a una red de atención primaria y por fin establecer al paciente psiquiátrico como parte de la red del sistema de salud en general. ¿De qué nos habla esto en Colombia? Pues en Colombia se hizo la primera mención del concepto de la bioética en seminarios en los 70. Con el paso del tiempo y desde la aplicación de muchos más seminarios, se logró generar el Código de Ética Médica en la Ley 23 de 1981 y pues muy recientemente, en los últimos 10 años apenas, se ha buscado definir lo que significa la bioética en la salud mental. Bueno, entrando a hablar un poquito pues sobre el marco legal que rige pues toda la práctica de la psiquiatría, esta es probablemente una de las leyes más importantes que existen en la ley colombiana, que es la ley 1616 del 2013, que es básicamente lo que busca es garantizar el ejercicio del derecho de la salud mental en la población. ¿Sí, Isa? Entonces, esta ley nos dice varias cosas, básicamente nos establece como a qué tenemos derecho las personas en términos de salud mental, las personas con distintas enfermedades mentales. Lo primero, pues, recibir atención integral, integrada y humanizada. Realmente en este momento es que entra de manera ya como completa el tema de la salud mental a todo, pues, a toda la atención médica que recibimos en el país, recibir información clara, oportuna, veraz y completa sobre su diagnóstico, su tratamiento, su pronóstico. Y aquí es importante no caer en, digamos, el pensar que el paciente psiquiátrico, por el simple hecho de ser psiquiátrico, no entiende lo que le estamos diciendo y que debemos, digamos, de alguna manera aproximarnos más a su familia que a él. Realmente es importante al mismo paciente explicarle pues de manera completa todo lo que le está pasando. Recibir atención especializada e interdisciplinaria, pues siempre que lo necesite. Derecho a que las intervenciones sean lo menos restrictivas de las libertades individuales. O sea, esto quiere decir que en medida que no lo necesitemos, nunca debemos hospitalizar a un paciente en contra de su voluntad, no debemos instaurar tratamientos que el paciente no desee recibir, etcétera, siempre respetando pues las libertades individuales del paciente. Ya vamos a ver un poco también pues las excepciones que nos dice la ley, pero tener siempre en cuenta esto. Siguiente.
siempre pues tener su proceso psicoterapéutico con las sesiones que sean necesarias. Sabemos que pues esto es muy restringido y que las mismas EPS ponen un límite de la cantidad de sesiones que que se pueden recibir, digamos, en un año, que pues no debería ser así. Recibir psicoeducación sobre su trastorno y las formas de autocuidado, la incapacidad laboral si se considera pertinente, teniendo en cuenta que pues la enfermedad mental, como su nombre lo dice, pues es una enfermedad y como cualquier otra enfermedad puede llegar a ser incapacitante y mismo pues se debe brindar la incapacidad. Y pues tiene derecho a ejercer todos sus derechos civiles, estos no son, digamos, quitados solo por el hecho de padecer un trastorno mental y por lo mismo, como hablábamos al principio, son personas titulares de derechos, tienen todos sus derechos humanos, sus derechos civiles completamente intactos y eso siempre pues debe ser así. Siguiente, Isa. No ser discriminado o estigmatizado, recibir o rechazar ayuda espiritual, pues en caso de que lo quieran o no lo quieran, acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y laboral es importante y es que a nadie se le puede echar ni de una institución educativa ni de un trabajo por padecer una enfermedad mental y pues a siempre recibir sus medicamentos. Exigir que sea tenido en cuenta pues su consentimiento informado. Esto es tal vez una de las partes más importantes de esta ley y es algo que pues como nos decía Isa ahorita históricamente, digamos que no ha sido muy tenido en cuenta. Los pacientes psiquiátricos han sido sometidos a muchos tratamientos en contra de su voluntad y pues sí es importante tener en cuenta que siempre tiene que haber un consentimiento informado. Yo no puedo realizar ningún procedimiento sobre nadie por más patología psiquiátrica que tenga sin un consentimiento. En los casos en los que son pacientes que son incapaces para la toma de decisiones, pues se recurrirá a un consentimiento sustituto, pero es lo mismo que de siempre y realmente es algo que en lo que a veces fallamos y es que, por ejemplo, yo no puedo hospitalizar a un paciente si no tengo su consentimiento, yo no puedo administrar un medicamento si no tengo su consentimiento, etcétera. No ser sometido a tratamientos experimentales sin su consentimiento, pues por la historia que ya nos contaba Isa, donde pues han sido sometidos a una cantidad de cosas completamente antiéticas. El derecho a la confidencialidad, entonces pues ningún profesional de la salud mental ni ningún profesional de la salud debería ir diciéndole a nadie lo que su paciente le dijo, pues con las excepciones que ya conocemos del derecho profesional, del secreto profesional, pero pues yo no puedo ir diciéndole a todo el mundo, no, hey, a la mamá, no, hey, es que él me contó que le pasó tal cosa, sí, como que él tiene derecho pues a que eso no sea público si él no lo quiere hacer público. Y pues el reintegro a su familia y su comunidad. Siguiente. Entonces eso nos lleva a esta metodología que la postula pues un autor que se llama Diego García, que es bastante interesante. De hecho, pues el doctor Boris, cuando habla pues sobre este tema, la menciona y creo que es una manera muy buena y muy práctica y metodológica de abordar los dilemas bioéticos en el paciente psiquiátrico. Entonces, esto nos dice básicamente que lo primero que debemos hacer es identificar los hechos de los casos, qué está pasando. Entonces, por decir algo, tenemos un paciente que está agresivo, entonces ese es el hecho, el paciente tiene tal patología, está presentando tal conducta, este es el contexto, ¿cierto? Luego debemos entrar a identificar los valores que están entrando en conflicto en este caso. Entonces, pues ya lo vamos a ver más adelante con algunos casos, pero pues es importante entrar a identificar si se están vulnerando derechos, tanto del paciente como del resto de la comunidad, si hay algún otro valor que pueda ser importante, que no sea un derecho que tenga que ser tenido en cuenta. Después entrar a estudiar todos los posibles cursos de acción, entonces no casarnos con, no, vamos a hacer esto y ya, sino tratar de entender qué otras posibilidades hay y qué maneras hay de restringir las libertades de mi paciente lo menos posible. Y siempre teniendo en cuenta pues el marco jurídico del país donde estemos ejerciendo nuestra profesión. No es lo mismo y no sé, y probablemente la ley es distinta en Colombia de lo que sería en México, de lo que sería en España o en China, pues la ley nos da parámetros distintos y eso también hay que tenerlo en cuenta. Siguiente. Entonces vamos a entrar a mirar un poco algunos casos clínicos. Pues la idea es leerlos, que ustedes de pronto participen si alguno quiere decir algo al final del caso y pues los discutimos. Todos son casos realmente de la vida real que pasan con frecuencia. Uno cree que no, pero pues tristemente estas cosas se presentan
y las vamos a ver con bastante frecuencia, tanto como médicos generales, como pues si alguno algún día se dedica a ser psiquiatra y pues hay que saberlos abordar y saber qué hacer. Entonces, el primer caso es un paciente que pues, se llama Mario. Mario tiene 43 años y desde sus 23 años pues tiene un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, vive con sus padres porque nunca pudo, digamos, independizarse. Comenzó con su primer episodio psicótico. Este se dio posterior a fumar cannabis y consumir drogas estimulantes, que comenzó su consumo a los 21 años, pero hasta los 23 no presentó su primer episodio. A sus 23 años presentó un episodio alucinatorio delirante, donde él decía que se sentía perseguido por sus padres, por sus amigos, y se puso agresivo, le pegó a un amigo y lo tuvieron que ingresar a hospitalización. Él duró 2 semanas hospitalizado, le iniciaron su manejo antipsicótico y sale 2 semanas después sin ningún síntoma residual en ese momento. Siguiente. Mario sale de su hospitalización, 6 meses después vuelve a consumir cannabis y 3 meses después de reiniciar su consumo, toma la decisión de dejar su medicación. Esto lleva a que presente un nuevo episodio psicótico, tenga que ser reingresado. Resulta que eso al día de hoy, 20 años después, es una situación que se ha repetido en aproximadamente 13 ocasiones, que ha tenido que ser reingresado por dejar su medicamento. La doctora Martínez, que es la psiquiatra de Mario, pues lo ve con frecuencia y ella dice que siempre es el mismo cuento. Sale de hospitalización, sale súper bien, a los 6, 12 meses dice que no le gusta ese remedio, se lo deja de tomar y pues le han ajustado su tratamiento múltiples veces, pero se sigue repitiendo. Siguiente. Y adicionalmente, la familia y la doctora refieren que en las últimas recaídas los episodios de agresividad se han vuelto cada vez peores, llevando a que en una última ocasión le pegara a un desconocido en la calle, la policía lo haya tenido que arrestar y haya sido la misma policía la que lo haya remitido al centro psiquiátrico. Los hermanos de Mario van donde la doctora y le dicen pues que esto no puede seguir así, que pues ellos ya no se aguantan más eso, que sus papás ya no están para eso, entonces que si hay manera de que ingresen a Mario a un manicomio, porque pues ya no saben qué más hacer. Por lo que la doctora Martínez comienza a estudiar la posibilidad de pedir a un juez de familia que le emita una orden de tratamiento involuntario obligatorio. Entonces ahí, pues después de este caso, surge la pregunta siguiente, Isa, y es si se debe ingresar a Mario a un centro de larga estancia para optar por su tratamiento obligatorio involuntario. Entonces, pues, no sé si alguien de los que está, pues, presente en la audiencia quiera decir algo o opinar sobre esto. ¿Creen que está bien, que está mal, se debería ingresar, no se debería ingresar? Hola, estoy levantando la mano, es que Perdón. no sé si no viste, Goli. No. Bueno, yo personalmente creo que no se debería ingresar a Mario. ¿Por qué crees que no se debería? Creo que uno debería agotar hasta los últimos recursos que tiene para tomar una decisión de estas y, y creo pues que no se han llegado a agotar esos últimos recursos, ¿sí? Digamos, para este tipo de enfermedades como la esquizofrenia hay un montón de programas que se ofrecen, em, clínicas día y bueno, como acompañamiento con terapia, pero digamos que personalmente creo que se estarían violando los derechos de Mario como al ingresarlo involuntariamente, entonces pues yo no estaría de acuerdo en absoluto. Listo, gracias, Santi. No sé si alguien más quiere opinar o decir algo al respecto. Sí, pues a mí lo que me parece en este caso es que hace falta como mucho el tema de psicoeducación,
tanto al paciente como a la familia. A veces, muchas de las ocasiones se nos olvida que los pacientes psiquiátricos requieren una red de apoyo supremamente importante y digamos que aquí lo sorprendente es que quienes hagan pues esta solicitud de pues institucionalizar un paciente sea la misma familia. Entonces creo que hace falta es más como psicoeducación y, y mejorar la red de apoyo. Súper, gracias, Dani. ¿Alguien más? Bueno, entonces si nadie quiere decir nada, listo, si quieres sigue, Isa. Entonces, bajo esta pregunta, digamos que hay que tener en cuenta que, pues, básicamente, como lo hemos dicho y como lo decía Dani, lo decía Santi, pues nosotros no podemos institucionalizar a un paciente porque sí, porque la familia se cansó, eh, porque ya como que no sabemos qué más hacer, sino que realmente, pues, la ley también nos da ciertos parámetros que tenemos que tener en cuenta y digamos que de alguna manera esta protege los derechos de las personas con enfermedades mentales, de que pues las familias terminen institucionalizándolos de una manera, por decirlo de alguna manera, arbitraria. Entonces, ahí entra a regir esta ley, que es la ley 1306 del 2009, que básicamente nos dice que las personas con discapacidad mental gozan de libertad como cualquier otra persona, a excepción de que su internamiento sea imprescindible para su salud y terapia o por temas de seguridad ciudadana, ya haciendo pues referencia a pacientes que pues no tienen de pronto en este momento las habilidades para convivir en comunidad de una manera adecuada. Sin embargo, también nos dice que esta medida no puede exceder de un año, puede ser prorrogada de periodos iguales de manera indefinida, pero nunca se puede dictar la medida por más de un año en los casos de estancias, digamos, de pacientes crónicos y en los casos de urgencias nunca puede exceder los 2 meses, que pues de alguna manera digamos que limita este tema. Claramente, y la ley misma lo dice, y es que pues como decía Santi, como decía Dani, pues esto es un último recurso. O sea, nosotros no debemos institucionalizar a un paciente a menos de que ya hayamos agotado todas las otras opciones o pues de que en ese momento, digamos que la no institucionalización ponga en riesgo su vida, su salud o la de pues, las personas a su alrededor. Siguiente. Entonces, esta ley nos habla, como les decía, digamos, de dos panoramas. El primero es el internamiento de urgencia, que es el que nosotros vamos a terminar de pronto en un servicio de urgencias, cuando nos llegue, por ejemplo, un paciente con manía, un paciente con un episodio psicótico. Hablo de esos dos casos porque son pacientes que pueden estar en incapacidad de toma de decisiones en ese momento por su condición. Y esto tiene que ser calificado por el médico tratante o el perito de medicina legal, siempre sabiéndolo justificar. Entonces, no todo paciente que tiene un intento de suicidio se puede internar en contra de su voluntad. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, intentos de suicidio y son completamente conscientes, son completamente capaces de tomar decisiones. Entonces, esto se debe evaluar de manera individualizada. Yo no lo puedo generalizar para ninguna patología. Y como médico, siempre que lo haga, tengo que saberlo justificar, por lo que no debe ser una decisión tomada, digamos, de alguna manera tan a la ligera. El otro escenario es el que hablamos ya de pacientes más crónicos que tienen, por ejemplo, como hablamos del caso de Mario, que ya es el internamiento autorizado judicialmente. Es decir, yo no puedo ordenar este tipo de internamiento sin la autorización de un juez de familia. Entonces, este caso es llevado ante el juez de familia. Este pues obviamente consulta con el médico tratante o con el perito de medicina legal que se considere y este toma una decisión, pero esa no es una decisión que nosotros como médicos podemos tomar, ni un psiquiatra la puede tomar, sino que es una decisión legal que es tomada ante un juez. Y como les decía, el de urgencias no puede sobrepasar los 2 meses y el autorizado judicialmente no puede sobrepasar el año. Entonces tampoco se trata de que, no, yo lo interno indefinidamente hasta, porque pues ya, y lo dejo ahí hasta que se muera, digamos, en el hospital mental, puede ser por decirlo de alguna manera, sino que la ley también nos da límites de tiempo y es una manera que tiene ella de proteger a los pacientes. Siguiente, Isa. Entonces, aquí tenemos otro caso que va a explorar un escenario diferente. Tomás tiene 29 años y padece desde hace 5 años de un trastorno bipolar.
Acaba de ingresar por segunda vez en la unidad de agudos del Departamento de Psiquiatría por una descompensación maníaca. En este tiempo ha tenido 5 episodios de enfermedad, pero la familia suele apoyarle bien en el domicilio cuando las fases son depresivas, por lo que estas no han requerido hasta ahora de hospitalización. El doctor Álvarez, que le ha tratado el anterior ingreso, recuerda que en aquella ocasión la intensa agitación del paciente y su limitada respuesta inicial al tratamiento psicofarmacológico hicieron necesario que en 2 ocasiones se realizara contención mecánica en la habitación designada al efecto. Tomás manifestó con posterioridad que lo había pasado muy mal y que le había resultado una experiencia traumática, mostrando rechazo e enfado hacia el personal incluso cuando mejoró clínicamente. La situación en esta ocasión es similar. Tomás se muestra inquieto, hiperactivo, irritable, muy desorganizado conductualmente y con ideas megalomaníacas y paranoides que hacen complicada la interacción interpersonal. Se le ha puesto un tratamiento adecuado, pero la respuesta se demora. Todos estos signos permiten prever la alta posibilidad de precisar una contención a corto plazo para evitar conflictos significativos con el personal o con otros pacientes hospitalizados. ¿Puede el doctor Álvarez plantearse una medida como esta sabiendo lo que supone para Tomás? Entonces, pues la pregunta que pues, invitaríamos a hacer a la audiencia sería si se debe contener a Tomás por la seguridad de los demás, a pesar de que éste ya ha presentado aversión a la contención mecánica. No sé si alguien quisiera intentar responder la pregunta. Si no quieren hablar también, si alguien quiere escribir por el chat, también pueden mandar por el chat y lo leemos. Dale, Santi. Digamos que acá pues es un planteamiento difícil, ¿no? Porque pues el paciente no, pues ya ha dicho que le cuesta mucho este tipo de situaciones, pero si no estoy mal en el caso de los pacientes psiquiátricos, em, cuando tienen este tipo de situaciones, pues lo primero es una contención verbal, luego una contención farmacológica y si ya definitivamente no se puede, se pasa a la mecánica. Entonces creo que siguiendo el orden natural de las cosas, si ya no se pudo ninguna de estas, digamos, medidas y pues hay un riesgo potencial de que el paciente se ponga, pues, valga la redundancia, en riesgo al mismo o a los demás, yo creo que sí se podría determinar que hay que hacer una contención mecánica. María Camila Buitrago, ¿querías decir algo? Sí, hola a todos, buenas tardes. Pues yo creo que solamente en un contexto totalmente agudo, es decir, en donde ya se hayan, eh, digamos, utilizado pues los otros mecanismos, eh, digamos que se podría contemplar, pues la contención, ¿no? Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que esto solo es como algo que se debe utilizar como última medida en un contexto definitivamente agudo, es decir, uno no puede plantear una contención prolongada o que simplemente pues vaya a perdurar por el tiempo, además teniendo en cuenta que las crisis de él se pueden manejar de otras maneras y no son crisis que vayan a ser crónicas, ¿sí? Es decir, si vuelve a pasar una y otra vez, pues una y otra vez habrá que hacerlo. Sin embargo, no se puede mantener, digamos, esta contención pues, por un periodo indeterminado, ¿sí? Además que el paciente vuelve después del tratamiento a ganar conciencia sobre sí. No es un peligro inminente para la seguridad de los demás en todo momento, es un estado pues fluctuante. Listo, perfecto. ¿Alguien Y ya, más que quiera participar? Bueno, entonces, pues en el caso de este paciente, pues respecto a las intervenciones de mis compañeros, pues fueron muy importantes. Siento que manejaron los temas principales. El tema principal es que pues Tomás todavía no exhibe, tiene una conducta agitada y desorganizada, sí, pero todavía no exhibe ninguna pues, potencial agresión.
y pues tampoco pues se presentó un episodio en el que podía potencialmente considerarse un peligro para el personal. Pues aparte de eso, pues la contención verbal y farmacológica pues no se ha surtido de manera efectiva todavía. Se ha dicho que pues, ha tenido problemas con el retraso en su propio tratamiento y pues aquí nos vamos a ir a la guía colombiana para el manejo de urgencias que salió en el 2010. Pues, esta guía tiene una sección que se busca enfocar en el manejo de los pacientes psiquiátricos. Sigue siendo muy subjetiva, debe ser muy particular al paciente y pues se deben considerar todos los casos. Pues respecto a la contención, se dice que se debe tratar de no inmovilizar al paciente a menos de que tenga una posible agresión o una inminente tentativa de suicidio. Tomás todavía no expone ambas y pues sin embargo se puede esperar un poco más de tiempo a ver cómo desarrolla su conducta y esperar a que los fármacos tengan efecto, pues tomando en cuenta que él ya ha tenido diferentes episodios en los que ha podido ser contenido exitosamente sin necesariamente recurrir a la contención mecánica. Además que tenemos que el paciente ya ha expresado de manera pues muy directa su aversión a este tratamiento. Entonces, pues el último caso sería para pues, cerrar la charla, sería que María tiene 36 años y desde hace 15 años acude a seguimiento con la doctora Prieto en el Centro de Salud Mental. Padece un trastorno esquizofrénico y los sucesivos episodios de la enfermedad han generado algunas dificultades en su funcionamiento cotidiano, que el apoyo de su madre, que es viuda, y de su hermana, que ya es casada y tiene familia propia, ha solventado sin demasiadas dificultades. María atiende bien sus necesidades básicas, como lo son el autocuidado, la estructura de sus propios horarios, etc. Mantiene un trabajo protegido del que se desplaza sin problemas y tiene un grupo de pares con los que realiza vida social, de manera limitada pero satisfactoria. La supervisión materna y familiar ha sido aceptada todo este tiempo por María sin ningún tipo de resistencia. Almudena, la hermana de María, solicita hablar con la doctora Pietro. Su madre acaba de fallecer y está preocupada por el devenir de María, a la que acompaña provisionalmente del domicilio familiar. Afirma que ella no puede hacerse cargo de todas las tareas que asumía su madre, tales como la medicación, el dinero, el control, ya por las necesidades horarias de su propia familia, y teme que su madre no la acepte de la misma manera como su madre. Varios amigos le han comentado que podría incapacitar a María para evitar que abusen de su herencia o que tome decisiones por su cuenta que le puedan perjudicar. Quiere asesoramiento y un informe que le permita iniciar el procedimiento. La doctora Prieto pues tiene dudas respecto a cómo debe enfocar este tema relativo a su paciente. Entonces la pregunta que invitaría al público es que debemos respetar la autonomía y libertad de María o proteger su salud y patrimonio. Si quieren también pueden escribir por el chat. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues María ha mostrado que ha sido una persona funcional durante todo ese tiempo. Ella trabaja y hace sus actividades, entonces pues, yo considero que pues respetarle su autonomía. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? No entiendo si está de acuerdo con Sandra. Y, bueno, sí. Entonces, pues finalmente es un caso mucho más complejo. Nos recuerda un poco también a cómo en las épocas, pues en épocas anteriores, se incapacitaba a estos pacientes para poder tener control sobre sus propias propiedades. El curso óptimo de acción en este caso sería articular medidas donde se preservar la vida autónoma de María, considerando pues que, como nos mencionó Sandra, pues es totalmente funcional. La siguiente sería valorar la situación tanto emocional como familiar de María y de su hermana y pues generar una supervisión cercana con trabajo social si es necesario, ya que pues ha tenido una pérdida reciente muy grande y pues debemos hacer que María pueda ajustarse satisfactoriamente tanto a su nueva situación emocional, tanto como a su nueva vida, ya que no va a tener el apoyo de su madre.
pues también debemos generar una red de apoyo y protección sobre los riesgos razonables y potenciales de la situación, como a qué se refería la hermana respecto a que su patrimonio podría estar en riesgo respecto a su propia condición. Y pues finalmente pues siempre tener en cuenta los deseos de María y su participación, teniendo en cuenta pues que aquí estamos tomando decisiones que afectan la vida de nuestra paciente y pues teniendo aún más en consideración la funcionalidad que nos da que presenta la paciente. Entonces pues esa sería la resolución de este caso. Y no sé si haya algunas más preguntas respecto a la charla. Con esto daríamos fin. Listo, muchísimas gracias, Isa y Juli. Excelente presentación, muy interesante, abre mucho los ojos ante pues, el sistema de cuidado para los pacientes. Aquí tenemos, pues abrimos el espacio también para escuchar la opinión del doctor Boris sobre la presentación y abrir posteriormente entonces el espacio para las preguntas que queremos pues que tanto el doctor Boris esté involucrado en responderlas. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, María José. Buenas tardes para todos, para todas. Y muchas gracias por permitirnos participar en este espacio. No, excelente la presentación. Veo que recurrieron a un texto, algunos casos que están en unos textos que trabaja Diego Gracia con un equipo interdisciplinario de psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, y es interesante cómo logran vincular estas dimensiones bioéticas a escenarios clínicos asistenciales en salud mental, que a su vez son escenarios que develan, que permiten identificar muchos vacíos y también muchos desafíos para el sistema de salud en general, para el funcionamiento del sistema de salud en relación con la atención integral a pacientes y a personas que conviven con distintos trastornos mentales. Creo que tocaron algunos puntos fundamentales. El recorrido histórico es muy preciso. Creo que los casos seleccionados también son bastante claros, bastante elocuentes. Sobre este tema, indudablemente, creo que es necesario seguir insistiendo en un proceso educativo, en un proceso pedagógico, en un proceso cultural, en relación con cómo representamos la enfermedad mental, cómo la entendemos y cómo representamos los valores y los derechos de todos aquellos que podemos tener cualquier afección en la esfera cognitiva, emocional, volitiva, etc. Estamos hablando de condiciones altamente prevalentes. Por estos días hay quienes hablan, por lo menos en Bogotá, de una segunda pandemia y una gran cantidad de casos de consultas en servicios de urgencias, en hospitalización, pues casos que también seguramente tendrán mucha relación con los confinamientos, con la pandemia, con los problemas económicos, bueno, con tantas rupturas que se dieron en el contexto de la pandemia. Y antes de la pandemia, pues igual, estamos hablando de condiciones muy prevalentes, en muchos casos subvaloradas, subdiagnosticadas, subtratadas, y todavía en escenarios donde persiste un estigma, un señalamiento frente a la enfermedad mental y frente a quien vive con una enfermedad mental. Esa representación social frente al trastorno mental o a la locura, como se denominaba antes, si bien hoy por hoy creo que tenemos progresos evidentes en cuanto a la superación del estigma respecto a siglos anteriores, años, décadas anteriores. No obstante, todavía hay mucho trabajo por hacer. Todavía persisten ciertos imaginarios colectivos asociados a sentimientos culturales y sociales como la culpa, como la incorrección moral, como bueno, referentes provenientes del pensamiento mágico religioso que todavía contribuyen con este estigma
con este estigma de la salud mental, hasta el punto de que es posible que muchas personas no quieran hablar franca, abiertamente de sus necesidades de salud mental por el temor al señalamiento, al estigma, y también por las dificultades para el acceso oportuno a los tratamientos. Sabemos que en términos de acceso y en términos de oportunidad, tenemos todavía muchas barreras en nuestro sistema de salud. Entonces, claro, hay muchos desafíos por delante, muchos de esos desafíos fueron asumidos en términos normativos por la ley 1616 del año 2013, una ley que tiene un capítulo dedicado a los derechos de las personas que viven con enfermedades o trastornos mentales y derechos que expresan los progresos éticos y jurídicos que en Colombia y en el mundo poco a poco se han ido dando en ese proceso de reivindicación de los derechos y la ciudadanía de quienes viven con trastornos mentales. Eso se ha materializado y se ha trasladado a la clínica. Prácticas y pautas de atención que antes eran comunes, en 20 años creo que hemos visto unos tránsitos y unos cambios importantes. A mí, cuando todavía era estudiante de medicina, hace ya más de 20 años en la Universidad Nacional, todavía en las unidades de salud mental yo tuve que ver pacientes con camisas de fuerza. Tuve que ver pacientes quienes eran inmovilizados de forma agresiva, de forma arbitraria. Debo decir que nosotros, la verdad, no éramos muy bien formados en psiquiatría, éramos muy bien formados en cirugía, por ejemplo, en ginecobstetricia, en semiología de medicina interna, en pediatría. Esas 4 grandes especialidades teníamos una gran formación. Era un semestre completo para pediatría, un semestre completo para gineco, uno para cirugía, uno para medicina interna, y esos eran como los énfasis. Pero la salud mental realmente tenía un espacio muy discreto en nuestro currículum. Todavía veíamos pacientes caminando con las camisas de fuerza en los jardines de los sanatorios mentales y todavía persistía la palabra manicomio, todavía se hablaba del manicomio, todavía se hablaba del loco en términos denigrantes, en términos peyorativos, todavía se hablaba de la locura como una condición vinculada con una suerte de posesión diabólica. Había un pensamiento mágico religioso bastante complejo. Todavía se veían incluso los exorcismos, pacientes con un cuadro convulsivo o con un cuadro psiquiátrico que requería atención urgente. Bueno, muchas veces lo primero que hacían era llamar al sacerdote o al pastor para que liberara el alma del pobre loco. Eso todavía lo vimos, eso todavía lo veíamos. Todavía cuando llegaba un paciente a urgencias con agitación psicomotora, con brote psicótico, un paciente con una descompensación maníaca, un paciente con un cuadro delirante, una persona mayor con un delirio secundario a un trastorno neurocognitivo o un trastorno hidroelectrolítico. Muchas veces la primera reacción que muchos teníamos era de protección, de protegernos nosotros, y protegíamos atacando al paciente. Entonces, de una vez, todo el equipo se montaba encima del paciente a reducirlo, a inmovilizarlo por la fuerza. Eso lo tuvimos que vivir. Creo que en los últimos 20, 15 años, indudablemente, poco a poco vamos viendo la superación de ciertas prácticas que antes eran normalizadas y vamos hablando de estos temas. Me parece absolutamente saludable que ustedes desde el pregrado se estén haciendo estas preguntas, que en el contexto del interés por la psiquiatría y la salud mental se hagan preguntas éticas, porque si hay una especialidad, bueno, con connotaciones éticas hay en cualquier relación humana, pero si hay una especialidad en la que hay particularmente connotaciones éticas es precisamente la psiquiatría, por las representaciones sociales, porque en términos de investigación solo en las últimas décadas hemos poco a poco identificado esas bases orgánicas, neurobiológicas, neurofisiológicas relacionadas con la enfermedad mental, porque el desarrollo de los psicofármacos ha sido espectacular en las últimas décadas y va a seguir siéndolo. Ya estamos hablando hoy por hoy de
psiquiatría de precisión, de psicofarmacología de precisión, es decir, medicamentos inteligentes basados en farmacogenómica dirigidos a dianas terapéuticas particulares. Entonces se vislumbran unos desarrollos interesantes. No obstante, si bien hay progresos, es importante insistir en la naturaleza de la enfermedad mental y a partir incluso de una lectura anterior, insistir por la pregunta en torno a qué es la mente. ¿Qué es la mente? Porque si nosotros reducimos la noción de mente, la noción de conciencia, simplemente a un subproducto, a un epifenómeno derivado de la neurobiología, de la neurofisiología cerebral, pues si la enfermedad mental es simplemente un resultado de un desequilibrio neuroquímico, entonces la respuesta ante esa enfermedad mental será el uso generalizado de la psicofarmacología. Será la medicalización y más que la medicalización, la farmacologización de la enfermedad mental. Hoy al mediodía hablaba con un amigo, profesor de psiquiatría de otra universidad, un psiquiatra peculiar, un psiquiatra diferente, un psiquiatra que claro, usa psicofármacos cuando los tiene que usar, que tiene muy claras las clasificaciones nosológicas del DSM-5, etcétera. Es un profesor universitario de psiquiatría, pero es un psiquiatra que entiende la mente desde una perspectiva más amplia, desde la perspectiva de una interacción entre esa neurobiología endógena, intracraniana, cerebral, con el mundo, con las situaciones, con la exposición a eventos traumáticos, con la relación con el cuerpo, la relación con el entorno, la relación con la cultura, con los símbolos culturales. Bueno, entiende la enfermedad mental desde una perspectiva mucho más amplia, porque para él la mente no es simplemente un subproducto neurobiológico que se cura con psicofármacos, sino que entiende la mente como un circuito continuo de actividad entre el cerebro y el mundo. Entonces, en ese sentido, bueno, estamos hablando de teorías de la filosofía de la mente que nos hablan de una mente extendida, de una mente incorporada, que le da relevancia al cuerpo en los procesos cognitivos, que le da relevancia al papel de las emociones en los procesos cognitivos y que le da relevancia al papel de las relaciones, de los vínculos, de los afectos, de los significados en la consolidación de estos procesos cognitivos, emocionales y volitivos del mundo psíquico. El mismo Diego Gracia es psiquiatra. Diego Gracia es médico, es psiquiatra, filósofo y bioeticista. Y como psiquiatra, él en el texto sobre conflictos éticos en psiquiatría y psicoterapia, en la introducción, nos dice que la mayor parte de problemas que vemos en salud mental son problemas en relación con los valores, no con los hechos. No solo con la descripción, por ejemplo, de la nosología o la etiopatogenia, no solo en relación con la descripción de vías neurobiológicas y de neuroreceptores, lo cual es fundamental, por supuesto, conocerlo, estudiarlo, investigarlo, sino además en relación con los valores, con los afectos, con las emociones y con los significados que el sujeto le da al mundo. Por ejemplo, hablaba, como les decía hoy, con este psiquiatra y este psiquiatra me decía que él trabaja temas relacionados con el cuerpo, con la danza, con el teatro, con la música, con los afectos. Tiene grupos de pacientes en los que trabajan los afectos y trabajan desde los afectos, desde las emociones, trabajan repertorios desde la psicoeducación, etcétera, para, bueno, para tomar control sobre su condición, para modular su condición y para buscar alternativas que sumadas a los psicofármacos cuando están indicados, sumadas a la psicoterapia, etcétera, puedan permitirle a la persona convivir de mejor manera con esa condición. Es una práctica de la psiquiatría un poco más amplia. Hablaba también hoy con un paciente que es un paciente muy activo en la representación de los derechos de los pacientes con enfermedades mentales. Él, de hecho, ha hecho parte de la Mesa Nacional de
políticas públicas para personas con discapacidad. Él participó en la confección de la ley 1618 de 2013. Hay dos de 2013, la 1616, que es sobre derechos de las personas con enfermedades mentales, y la 1618, que es específica para personas con discapacidad. Entonces, él participó de estas deliberaciones. Él es una persona que vive con un trastorno afectivo bipolar y él me decía, el problema es que en Colombia tenemos unas barreras de acceso en términos de servicios de salud mental y en términos de oportunidad y una inequidad, una desigualdad entre grandes ciudades, ciudades intermedias, regiones, territorios, que dificultan una atención integral. Nos decía también, tenemos serias dificultades en términos de psicoeducación. Entonces, uno de los casos que ustedes presentaron, un paciente con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, una condición crónica que necesita psicoeducación para el paciente, para su familia, para su red de apoyo y para la comunidad. La comunidad en general tiene que formarse en una percepción distinta frente a la persona con un trastorno mental. Pero si no hay esa psicoeducación, si no hay ese trabajo con pacientes, familias, redes de apoyo, pues vamos a tener un fenómeno de puerta giratoria. Es el paciente que se medica, se interna, se estabiliza, sale, pero sin herramientas para gestionar su condición. Es posible que en psicoterapia no tenga una suficiente oferta en su entidad aseguradora, en su EPS, y entonces, bueno, ese paciente que no se vincula nuevamente a sus roles laborales, familiares, relacionales, académicos, es un paciente que va a participar de esta recurrencia, de este fenómeno de puerta giratoria. Es lo que vemos con mucha persistencia. Pensemos, por ejemplo, en la etiología del suicidio y pongámoslo en contextos distintos. Vayámonos al Baupés, vayámonos al Guainía, donde hemos tenido años en donde el suicidio entre comunidades indígenas ha sido endémico, ha sido terrible, son muchos los casos. ¿Será que esa realidad, esa incidencia, ese número de casos de suicidio entre jóvenes de comunidades indígenas de estos departamentos, lo vamos a resolver a partir de psicofármacos? ¿No será que necesitamos el concurso de un antropólogo, de alguien que conozca a la comunidad? ¿No será que tenemos un proceso cultural detrás que está explicando este proceso de deculturación de muchos miembros de la comunidad que pierden su arraigo con el territorio, que pierden su arraigo con la tradición, que pierden su arraigo con la comunidad y que tampoco son aceptados en las cabeceras municipales porque son indios, porque son discriminados, porque etcétera, etcétera? ¿Será que no hay un problema sociocultural, un problema antropológico mucho más amplio que simplemente reducir el fenómeno a un desequilibrio en términos de neurotransmisores? Claro, es posible que usted constate en estos pacientes un desequilibrio en términos de recaptación de serotonina, etcétera, pero eso es el único elemento en un correlato que puede ser mucho más amplio. La etiología, las causas socioculturales de esos intentos de suicidio serán equivalentes al intento de suicidio de una persona de clase media en un barrio residencial en Bogotá, que tiene un entorno cultural particularmente distinto. Bueno, creo que hay unas preguntas por hacerse que van más allá, incluso de los elementos normativos. Si bien hay algunos elementos normativos, y con eso voy terminando, que debemos revisar y que todavía están por discutirse en el país. Por ejemplo, ustedes citaron muy bien la ley 1616 de 2013, fundamental tenerla en cuenta porque es una ley que busca precisamente promover la garantía efectiva del acceso y la oportunidad al tratamiento integral de salud mental desde un enfoque de derechos, desde enfoques diferenciales también, etcétera. Tenemos también, ustedes la mencionaron, la ley 1306 de 2009. Esta es una ley que nos habla del régimen de representación legal de las personas con discapacidad mental absoluta o relativa, así lo denominaba la ley, y que en uno de sus artículos, el artículo 21, nos hablaba del internamiento de urgencias, del proceso de internamiento de urgencias, y nos habla de la posibilidad de la internación involuntaria. Lo que nos dice es, ¿será el médico
quien en su discrecionalidad decida la indicación del internamiento, básicamente cuando hay un riesgo grave, inminente, que podamos valorar objetivamente, de autoagresión o de heteroagresión. En el mundo esa es una pauta que se ha propuesto. Cuando hay un riesgo inminente de autoheteroagresión, se podría justificar el internamiento involuntario en un paciente que no tiene la capacidad para tomar decisiones, bien sea porque no tiene la introspección, no tiene la conciencia de enfermedad, es un fenómeno de anosognosia, o no tiene la prospección, no tiene la capacidad para calcular en el futuro las decisiones derivadas de sus conductas presentes, o no tiene el conjunto de habilidades funcionales necesarias para tomar decisiones y está en riesgo de peligro para sí mismo o para los demás. Pero esos serán casos particularmente excepcionales. En la gran mayoría de los casos, hay otras estrategias que se pueden proponer para recurrir a lo que algunos autores llaman el principio de la alternativa menos restrictiva de las libertades individuales. Buscar la alternativa más eficiente, es decir, que logre los objetivos terapéuticos, controlar al paciente, ganar su confianza, medicarlo si es necesario, descartar otras etiologías orgánicas, por ejemplo, intoxicación exógena en un primer episodio psicótico, etcétera, etcétera, y iniciar un proceso de psicoeducación, de psicoterapia. Pero en otros casos muy excepcionales es posible que pudiera justificarse una internación. Hablaba hoy con mi amigo psiquiatra y él me decía, pues mire, yo después de 30 años de práctica, son muy pocos los pacientes que he tenido que internar en contra de su voluntad. Me decía, podrían ser 4 o 5. Y él dice, sí, un paciente alguna vez con un cuadro de descompensación maníaca, en un trastorno afectivo bipolar, o un paciente con un trastorno por consumo de sustancias en una fase también de excitación, o me dice un paciente con un trastorno límite de la personalidad narcisista, con un pobre control emocional, pero dice, si fueron 3 o 4 o 5, no fueron más. En la gran mayoría de los casos, dice, yo prefería hacer otra cosa. Yo preferí trabajar con la familia, trabajar en psicoeducación, ganar la confianza del paciente, recurrir a la contención verbal, no amenazar al paciente, no intimidarlo y buscar, por ejemplo, el manejo ambulatorio con su red de apoyo. Claro, si no hay red de apoyo, bueno, hay otras alternativas, hospitalización día, hospitalización intermedia, buscar las alternativas menos restrictivas de las libertades individuales. Pero dice, aunque yo he sido enemigo de internar a los pacientes en contra de su voluntad, debo reconocer que habrán casos particulares en los que podría justificarse, pero condicionada a un manejo farmacológico específico, al descarte de otras etiologías, por ejemplo, intoxicación exógena que pueda explicar el cuadro clínico, a la valoración de un desequilibrio hidroelectrolítico que se pueda corregir, por ejemplo, en un paciente, una persona mayor, y una vez se tenga el diagnóstico y la estabilización, facilitar el egreso lo antes posible con psicoeducación, con red de apoyo, con psicoterapia, con psicofármacos si está indicado, etcétera, etcétera. Ahora, hay que reconocer que aunque tenemos en el país hospitalización día, hospitalización intermedia, son recursos que no están disponibles en toda la geografía, para todos los pacientes, en todas las comunidades de un país muy inequitativo como Colombia, donde la salud mental no ha sido prioridad en salud pública. Entonces, ¿qué pasa cuando usted no cuenta con esos recursos? Bueno, vean ustedes que vamos entrando en un tema estructural. Si no hay más recursos, ¿qué hacemos? Va a ser complicado. Entonces, por eso es importante generar estos espacios, estas discusiones para ver esos desafíos y entender que necesitamos un contexto, una estructura de salud mental mucho más amplia que nos permita brindar más alternativas para nuestros pacientes. En el mundo, por ejemplo, hay modelos como la terapia asertiva comunitaria que tienen evidencia científica y que son estrategias mucho más costo efectivas, mucho más eficientes para el gran objetivo en un paciente, en el manejo de un paciente como esquizofrenia, un paciente con esquizofrenia paranoide, que es mejorar su funcionamiento general, su funcionalidad. El tema no es mitigar una descompensación y ya. El tema es cómo logramos mejorar la funcionalidad global del paciente.
¿Y qué tanta terapia asertiva comunitaria tenemos en Colombia? Realmente tenemos unos pocos casos aislados, exitosos, pero aislados. No tenemos un modelo general de modelos de salud mental comunitaria o de terapia asertiva comunitaria, etcétera. Entonces, tendremos que trabajar en ese sentido. Todo eso está planteado en la ley 1616 de 2013. Pero vean, vamos a cumplir 10 años y bueno, todavía hay muchas deudas. Hay instituciones en el país que han caminado en esa dirección. En Nariño hay unos programas muy interesantes. En el Centro Médico Imbanaco en Cali, aquí en Bogotá, hay instituciones que han avanzado mucho en la incorporación de estos modelos biopsicosociales, no solo psicofarmacológicos. Tenemos que caminar en esa dimensión. Por eso aquí la interdisciplinaridad es fundamental. Por un lado el psiquiatra, por otro lado el psicólogo, por otro lado terapia ocupacional, trabajo social. Necesitamos ese manejo multimodal para poco a poco ir cambiando esas representaciones sociales que además han llevado a la estigmatización de la disciplina, porque es que la psiquiatría también ha sido satanizada. Todavía en los imaginarios de muchos, incluso muchos médicos, están esas películas, por ejemplo, la película de los años 70 con Jack Nicholson, Alguien voló sobre el nido del cuco, donde es ese hospital, ese manicomio, donde se maltrata a las personas, se hacen lobotomías para castigar a los pacientes. Bueno, se hicieron muchas cosas en la historia, eso sí es cierto, se hicieron muchas cosas terribles. Se investigó de la forma más cruenta, pero no solo en psiquiatría. Cualquier rama de la medicina tiene una historia negra que contar. Entonces, el problema es que también se ha satanizado a la psiquiatría. Uno habla hoy en día de terapia electroconvulsiva y más de uno abre los ojos y cree que entonces estamos hablando de la terapia de castigo para fundir el cerebro de los pacientes que no se someten al imperio del manicomio. No, yo creo que eso hay que resignificarlo. La terapia electroconvulsiva tiene indicaciones siempre y cuando usted tenga pues la evidencia y tenga, por supuesto, los procedimientos que hoy en día se emplean. Entonces, creo que es un proceso muy interesante. Yo sí veo progresos, pero también hay grandes desafíos hacia adelante. Y un último punto. Ese artículo 21 de la ley 1306 fue derogado por la ley 1996 de 2019. Eso es un puntico a tener en cuenta. El problema es que ese artículo que habla de los procedimientos para justificar el internamiento de urgencias en psiquiatría, artículo 21 de la ley 1306 de 2009 fue derogado por la ley 1996 de 2019, que es la ley que presume la capacidad legal de las personas con trastornos mentales y o discapacidad cognitiva. Es una ley fundamental que evidencia un progreso de las formas jurídicas en cuanto al reconocimiento de los derechos, la agencia y la capacidad de las personas con discapacidad. Y entonces se revocan las sentencias judiciales de interdicción, ya no existe la sentencia judicial de interdicción y se reemplazan por procesos de asistencia y de apoyo, es decir, psicoeducación, es decir, redes familiares, comunitarias, asistenciales, para ayudar al paciente y a su entorno a convivir, sobrellevar la enfermedad, muchas de las cuales son condiciones crónicas con las cuales hay que convivir. Entonces, es una ley fundamental, pero el problema es que es una ley que deroga ese artículo, pero no nos lo reemplaza con un proceso claro. Nos habla de asistencias, de apoyos para la toma de decisiones y para evitar la restricción de derechos, pero lo enuncia como un conjunto de derechos generales, pero en términos operativos no queda muy fácil entender qué se debe hacer. Por esa razón, es algo que hemos hablado con muchos psiquiatras en los últimos meses, hay mucha inseguridad. Muchos profesionales de la salud sienten cierta inseguridad cuando creen que tienen la indicación para internar en casos muy excepcionales a un paciente que necesita una internación. Es que no solo se da en psiquiatría. Usted va a tener el paciente que llega bajo el efecto del alcohol o de las drogas, o el paciente que tuvo un trauma craneoencefálico y está en una agitación. Y ese paciente usted tiene que tomarle una tomografía y llevarlo al quirófano si tiene un hematoma epidural, subdural, etc. Entonces, la pregunta es, ¿ese paciente no tiene que ser intervenido en contra de su voluntad? Es decir,
tiene voluntad. Hay pacientes que no tienen la capacidad para tomar decisiones y que están agresivos. Eso lo vemos todos los días, ¿cierto? Es más, solo bajo el efecto del alcohol. Ese paciente es autónomo para tomar decisiones. ¿Y qué pasa si tiene una condición que amerita una intervención urgente? Ahí se aplica la discrecionalidad médica. Es el profesional, el equipo de salud, el que tiene que tomar esa decisión, teniendo muy claro que el paciente no tiene la capacidad, la introspección, la conciencia de enfermedad para tomar decisiones y que la intervención urgente está indicada. Será el médico el que lo evalúe. No tenemos, digamos, un reemplazo de ese artículo, pero entonces nos tenemos que mover mientras esa ley se reglamenta, mientras estas deliberaciones se hacen en el país, tenemos que movernos por la prudencia médica y por la lex artis. En el mundo se acepta que hay condiciones cada vez menos, cada vez más excepcionales, pero se acepta que hay condiciones en las que se puede justificar un paternalismo fuerte. Eso se llama paternalismo fuerte justificado. Pero hay reglas, principio de proporcionalidad, ajustar los medios que se emplean a los fines que se persiguen, principio de la alternativa menos restrictiva de las libertades individuales, etcétera, etcétera. Y en el momento en el que el paciente recupere la lucidez, claro, le preguntamos a él. Él es el paciente y él tiene que decidir en adelante sobre su condición, por supuesto. Entonces, vean que es un delicado equilibrio entre beneficencia, entre protección del paciente y entre respeto por su autonomía. Pero como siempre se los digo en clase, si algo tenemos que hacer en salud mental es devolverle al paciente precisamente aquello que la enfermedad muchas veces le quita al paciente, que es su autonomía, su agencia, su capacidad de actuar intencionalmente en el mundo. Lo que no podemos hacer es lo que se hacía antes, hace décadas en psiquiatría, que era reforzar lo que la enfermedad le había quitado al paciente. O sea, reforzar la violencia, reforzar la pérdida de la autonomía, reforzar la incapacidad del paciente para actuar y para representarse. No, hay que movernos hacia otro polo y ese polo es cómo podemos devolverle al paciente su autonomía. Eso es lo que buscamos. No sé si hay preguntas respecto a estos puntos que hemos tratado. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Pues nada, primero agradecerles a las expositoras y al doctor por el tiempo y pues una muy buena charla. Y mi pregunta va dirigida como al tema de lo que yo he visto hoy en Colombia, de que hay ciertas instituciones en enfermedades como más hacia lo crónico, ¿sí? Y hay distintos tipos de enfermedades, pero por ejemplo he conocido muchos como centros de rehabilitación en los que, digamos, hay muchos internamientos involuntarios a pues múltiples pacientes, a demasiados pacientes. Y pues obviamente estos procesos son procesos largos que normalmente duran más de un año. Y yo quería preguntar, o sea, lo que yo entiendo es que ellos justifican el internamiento involuntario como que ellos no tienen conciencia de enfermedad y, y también el tema de que son un riesgo para ellos mismos o para su familia, digamos, con el tema de las adicciones crónicas, ¿no? Y lo que yo entiendo es que pretenden hacer una prevención con el internamiento voluntario para generar este tipo de conciencia de enfermedad o generar este tipo de, sí, como de introspección en ellos mismos de su enfermedad. En teoría, si el paciente no cree que tiene un problema, pues también estaría la justificación de que realmente no hay conciencia de enfermedad, pero digamos hasta qué punto es válido hacer eso. Y si en caso de que no sea válido, que para mí no lo es, acá en Colombia se está haciendo algo para regular este tipo de instituciones. Es una buena pregunta, porque es que sí, usted tiene razón. Hay instituciones de rehabilitación en el tema de trastorno por consumo de sustancias que todavía recurren a una especie de terapia de choque, ¿sí? Donde sí se internan muchas veces en contra de la voluntad y por periodos prolongados, donde hay unas técnicas de rehabilitación, de
rehabilitación de la conducta, etcétera, etcétera, pero que muchas veces siguen siendo terapias de choque, terapias que quisiera yo ver la evidencia. Asumir que la persona que consume sustancias no tiene autonomía, no tiene agencia, es una gran generalización, ¿sí? Ese es otro mito, esa es otra intuición que muchas veces tenemos, y es que las drogas, per se, son sustancias que no solo afectan, sino que subyugan la autonomía, subyugan la voluntad, como que la voluntad queda supeditada al consumo de la sustancia. Y bueno, tendríamos que mirar caso a caso, tendríamos que mirar caso a caso, tendríamos que preguntarnos de qué sustancia estamos hablando, cuál es el patrón de consumo, cuáles son los factores relacionados con la personalidad del sujeto, cuáles son los contextos de consumo, cuáles son las motivaciones del consumo, porque es que hay distintos propósitos instrumentales del consumo. Habrá quien consume por primera vez de forma experimental. Habrá quien consume para reducir el estrés y depende de la sustancia. Habrá quien consume en el contexto de la fiesta, medicamentos empatógenos como el éxtasis en la fiesta electrónica. Habrá quien consume para mejorar el rendimiento, ¿sí? Modafinilo y neuroestimulantes, etcétera, para mejorar el rendimiento cognitivo, por ejemplo. Habrá quien consume para sedarse. El tema de la heroína, ¿sí? El consumo de opioides, la crisis que tiene Estados Unidos en este momento, bueno, muchos países, pero particularmente Estados Unidos, con la crisis de opioides es tremenda. Estamos hablando de que Estados Unidos consume el 80% de las prescripciones de opioides en el mundo, con más de 50 millones de pacientes que consumen distintos opioides, muchas veces de forma irregular, y donde según un estudio de Lancet en 2017, Estados Unidos tiene 36 veces más acceso a dosis de opioides tipo morfina que el resto del mundo, cuando un país como India tiene 4%, ¿sí? Y entonces usted ve la barbaridad. Estamos hablando de 136 muertos al día, según el CDC, por la crisis de los opioides en Estados Unidos. Es una barbaridad lo que estamos viendo. Entonces, una cosa es el consumo de opioides, otra cosa es el consumo de cannabis, otra cosa es el consumo de cocaína. O sea, aquí hay unas generalizaciones. Y dentro de esas generalizaciones está la idea de que cualquier consumidor como que le entrega su autonomía a la sustancia, como que la sustancia ya decide por él. Y entonces, como consume, entonces ya está privado de la autonomía. Es como lo que creíamos antes diciendo, toda persona con trastorno mental no tiene autonomía. Ni la persona con depresión, ni la persona con esquizofrenia, ni con trastorno afectivo, porque la enfermedad no le permite tomar decisiones, como que piensa por él. Vea que todavía está esa idea, esa noción de la posesión, ¿sí? Como una fuerza externa que toma control del individuo. Pues hay evidencia que dice eso no es cierto. Depende de qué estemos hablando. Si usted me está hablando de un paciente en un síndrome de abstinencia por heroína, en una crisis como tal, en una fase de craving, es posible que su autonomía esté comprometida. Aunque es posible que también tenga un residuo de autonomía y yo no pueda simplemente ponerle la fuerza. Hay que valorarlo caso a caso. ¿Sí? Entonces, internamientos involuntarios por consumo de sustancias hoy en día no tienen evidencia. Y también quisiera yo, pues, ver la evidencia sobre el resultado de esos procesos, porque hay evidencia que muestra otra cosa. Y es que hay otras estrategias, también desde la psicoeducación, también desde la psicoterapia, que pueden tener mejores resultados. Hay otra evidencia que sugiere que, por el contrario, lo que usted tiene que hacer es devolverle al paciente su autonomía, devolverle al paciente su percepción de autoeficacia. Hay un estudio interesante que dice, que muestra cómo pacientes con consumo incluso de opioides tipo heroína lograron regular sus fases de craving recurriendo a la confrontación, a la disociación que le plantea el psicoterapeuta entre su patrón de consumo, su hábito de consumo y sus expectativas personales. Es decir, su patrón de consumo contribuye a su expectativa de vida, a su proyecto de vida, le generan disonancia de forma respetuosa, sin decirle está mal o está bien. No, pero ese patrón, ese hábito se ajusta a lo que usted quiere, como papá, como hijo, como funcionario, como empleado, como creativo, lo que usted haga. Bueno, esa disociación
sumada a otras técnicas de psicoterapia, entrevista motivacional, etcétera, etcétera, han logrado que muchos de estos pacientes pasen de una fase de precontemplación, es decir, aquella fase en la cual el sujeto no considera problemático su hábito y por lo tanto no planea modificarlo, a una fase de contemplación, en la que toma control sobre la sustancia, y no necesariamente en todos los casos significa que la abandone, pero sí que desde la psicoeducación la consuma de la manera más responsable, y es posible que también incluso la supere, ¿sí? Entonces, tendríamos que mirar la evidencia, y en términos de derechos creo que muchas veces se abusa de los derechos de estos pacientes, ¿sí? Es como el tema de las terapias de conversión, que todavía se dan en el mundo. Es increíble. Donde hay terapias de conversión para homosexuales. Véanse una película que se llama algo así como Erased Boy, como el chico borrado. Y es una historia real de un hijo, de un pastor, de una congregación cristiana, que es sometido a una terapia de conversión. Él después escribe un artículo que se llama La ética de las terapias de conversión y muestra cómo se vulnera su autonomía y cómo se considera, por ejemplo, que su orientación sexual o su identidad de género son moralmente problemáticas y son patológicas, ¿sí? Entonces, en esto hay muchos imaginarios y yo creo que hay cosas por revisar. Yo creo que hay otros modelos que han demostrado no solo mejores resultados, sino que por encima de todo son claramente respetuosos de los derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias, doctor. Como vemos que no hay más preguntas, vamos a dar por terminada la charla. Muchas gracias a todos los asistentes. Para los miembros activos, la palabra clave para la asistencia es bioética, y muchas gracias a todos por participar. Gracias a ustedes, muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas Feliz noche. gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctor. Gracias a ustedes. Feliz noche. Muchísimas gracias a todos y al doctor también en especial. No, gracias a ustedes. Muy buen espacio. Gracias. Gracias.